podamos entrar por el camino donde tú nos has enseñado a caminar, Señor. Tú que eres misericordioso, Señor, danos, Señor, expresa de tu misericordia hoy en esta reunión de los santos, Señor, para que podamos estar llenándonos, Señor, en escuchar tu palabra con atención. Quita el cansancio, quita todo obstáculo, Señor, para que las personas que van a venir, Señor, que estarán escuchándote, Señor, estén con un deseo, Señor, de venir a verte, Señor Jesús. Queremos alabarte, Señor, porque algún día todas las naciones lo harán, Señor. En esta pequeña iglesia, Señor, que tú observas, Señor, te cantamos hoy, Señor, y te alabamos hoy, Señor. Te bendecimos hoy, Señor, oh Rey y Príncipe de paz, Señor Jesús. Te bendecimos hoy, Señor. Haz de esta iglesia un punto de luz, Señor, entre esta ciudad que está corrupta, Señor. Y hazte presente hoy, Señor Jesús, que entre la oscuridad tú eres la luz en esta iglesia, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús, habita en nosotros. Amén. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Pues solo tú eres santo, pues solo tú eres digno, Cordero de Dios. Pues solo tú eres santo, pues solo tú eres santo, pues solo tú eres digno, Cordero de Dios. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. 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 Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí a Jesús, mi Señor. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo
vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Oh, por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. 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 Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, al Señor Jesús. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Oh, la vida en mí canta, oh, la vida en mí, a Jesús, mi Señor. Por la sangre de Jesús, vivo en resurrección.
por la sangre de Jesús, vivo en resurrección. Amén, Jesús. Te amamos, Dios, y te bendecimos, Jesucristo. Lucas 22:66 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si les digo, no creerán, y también si les pregunto, no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que lo soy. Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, Señor, y nosotros creemos que tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Señor, tú estás, Señor, en tu trono a la diestra del Padre. Y te damos gracias. Nosotros, tu iglesia, creemos en ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora estás sentado en tu trono. Bendito Jesús. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del bendito. Estás sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En los cielos y en la tierra se escucha: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un cántico en los cielos, hay un cántico en la tierra. La iglesia canta al único que es Rey en Sión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú estás sentado en tu trono. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estás a la diestra de la majestad en las alturas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tú eres Rey sobre Sión, Jesús. Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tú eres el único Rey sobre Sión. Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tú eres el único Rey sobre Sión. Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tú eres el único Rey sobre Sión. Sentado en tu trono, rodeado de luz. Tú eres el único Rey sobre Sión. Sentado en tu trono, rodeado de luz.
Tú eres el único Rey sobre Sión. Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En los cielos, Hosana, Hosana. En los cielos, Hosana, Hosana. En los cielos, Hosana, Hosana. En los cielos, Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno
Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno, digno es el Señor. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es Él. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosanna, Hosanna. En los cielos, 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 Hosanna, Hosanna. Digno, digno es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Santo, santo es el Señor, Dios de honra y poder. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Sí, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Sana los cielos, sana la tierra, Señor Jesús. Gracias. Adoramos, precioso Jesús. Señor, sánanos, Señor, sana nuestro corazón. Te lo suplicamos, precioso Jesús. Sana nuestro corazón, Jesús. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu
un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu santo espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu santo espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, oh Dios, no quites tu santo espíritu de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Amén, Jesús. Amén, Señor. Ahora nosotros, Señor, en esta reunión, estamos aquí, Señor, confiando en ti, teniendo fe en ti, en que tú nos puedes transformar, Señor, desde nuestro interior por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, qué bueno. Pues bienvenidos, Oscar, bienvenidos. Pues vamos a orar y comenzamos. Jesucristo, exaltamos tu precioso nombre, reconociendo que solo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que tú estás sentado en tu trono a la diestra de la majestad en las alturas, Señor, en el lugar de máximo honor en todo el universo, a la diestra del Padre. Te bendecimos, Señor. Señor, y nosotros creemos que tú eres el Cristo. Te exaltamos, Señor, en esta reunión y pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas este tiempo, Señor, de comunión con tu palabra, que nuestro entendimiento sea abierto y que recibamos la vida espiritual que tú tienes para nosotros. Bendícenos en esta reunión, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues estamos hablando de el rey Acaz y
hemos hablado un poquito cómo estos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, se propusieron pues quitar al rey Acaz del trono y también tomar Jerusalén. Pero esto no fue posible. Esto no fue posible porque Dios no lo permitió. Entonces, aunque hemos hablado de cómo aún Acaz pues sufrió mucha pérdida, ¿no? Aún así el rey de Israel pues derrotó al rey de Judá, tomó a muchos cautivos, a muchachas, a muchachos, a mujeres, hubo una gran mortandad, murió un hijo de Acaz, murió el mayordomo de Acaz, el segundo después del rey Acaz, y aún con todas estas situaciones y aún la pérdida de mucho territorio, pues vemos que este rey no se apoyó en Dios, no buscó el apoyo de Dios. También se levantaron los filisteos, los edomitas. Este rey pidió ayuda del rey de Asiria, Tiglat-Pileser, y este rey sí le mostró pues en un poco de tiempo ayuda, pero después le dio la espalda y subyugó completamente a este rey, o sea, lo sometió a que le pagara un tributo o algo así. Pero vemos que a pesar de todas estas dificultades que estaba enfrentando este rey Acaz, un rey entregado completamente a la idolatría, que menospreció muchas cosas de Dios, como ya lo hemos hablado, el altar del holocausto, el lavacro, un pasillo que conectaba el palacio del rey con la puerta principal, la puerta mayor de la casa de Dios. Podemos ver que todo esto fue menospreciado por él, destruyó muchos utensilios de la casa de Dios. En fin, hemos hablado de todo esto. Entonces, este rey podemos ver que estuvo a punto de ser destruido. Y hemos visto aquí en Isaías capítulo 7, es ahora el capítulo en el que nos estamos apoyando un poco, cómo este rey de Israel y el rey de Siria tuvieron un plan. Y vamos ahí a Isaías capítulo 7 y vamos a leer aquí algunos versículos para entrar ya con lo que vamos a ver. Y dice aquí desde el versículo 1, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Esta declaración de Isaías 7:1 también lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 5. No pudieron tomar este lugar. Dice: y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón. O sea, cuando este rey Acaz se enteró de esta unión entre Siria e Israel para combatir Jerusalén, se nos dice que el corazón de este rey Acaz se estremeció, y también el corazón del pueblo, dice este versículo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento, dice aquí la escritura. Dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: guarda y repósate. Dice: no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla. Yo duro con esta palabra. Aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Entonces vemos que el plan de estos dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, era no solamente combatir Jerusalén y apropiarse de ella, sino también quitar al rey Acaz y sustituirlo por otro rey, por un sirio
por un hijo de Tabel. Y ya dijimos que Tabel significa que Dios es bueno. Pero en el versículo 7 Dios dijo, este plan que tienen estos dos reyes no tendrá éxito, no se podrá ejecutar, no se podrá llevar a cabo. Entonces, ¿por qué no iba a poderse llevar a cabo esto? Es parte de lo que vamos a ver hoy. Ya hablamos un poquito la reunión anterior, pero hoy vamos a acentuar un poquito más este asunto. Pues el primer punto por el cual esto no se pudo llevar a cabo, pues el versículo 5 nos lo dice. O sea, Dios le estaba revelando a Isaías, ¿de acuerdo?, lo que pretendían estos dos reyes, ¿de acuerdo? Y dice el versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, ¿de acuerdo? O sea, con el hijo de Remalías, con Peca, que era el rey de Israel. Fíjense cómo este versículo 5 dice que era un consejo maligno. O sea, era algo malvado, hermanos, era algo de verdad maligno que se estaban proponiendo estos dos reyes. Nosotros podemos decir, pues qué de mal hay en el hecho de que quiten a este rey, que aparte es un idólatra, y que también tomen como posesión, pues, Jerusalén. ¿Qué problema hay en eso? Pero el versículo 5 nos revela, y es Dios el que está hablando a Isaías, y le está revelando este consejo maligno que tenían estos dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, contra el rey Acaz y contra Jerusalén. Entonces, Jerusalén y el reino y Jerusalén siempre están conectados, siempre están unidos. Esto es muy interesante porque la Biblia nos deja ver, amados hermanos, que este lugar, Jerusalén, tiene una conexión con el reino de Jesucristo muy, pero muy interesante. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esta situación, de esta conexión que hay entre el reino y entre Jerusalén, porque hay algo aquí por lo cual Dios no permitió, a pesar de que el rey que estaba en el trono en Jerusalén era un rey entregado a la idolatría, y Dios no lo permitió, que fuera quitado, ni tampoco que tomaran posesión de Jerusalén. Entonces, en 2 de Crónicas 28, versículo 5, y aquí con esto arranco, dice que Dios lo entregó en manos de los sirios, ¿de acuerdo? O sea, ya vimos cómo sucedió ahí muchas situaciones con Jerusalén, con Judá y con este rey, ¿de acuerdo? Aunque Dios sí lo entregó en manos del rey de Siria y del rey de Israel, no pudieron tomar Jerusalén y no pudieron quitar como rey a este rey Acaz. Esto lo dice Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 5, y pues este versículo que acabamos de leer en Isaías, capítulo 7, versículo 1. Aunque combatieron, ¿sí?, y hubo mortandad, hubo cautivos, hubo pérdida de tierra, hubo pues mucha pérdida, porque Israel y Siria combatieron contra Jerusalén, contra Judá, ¿de acuerdo? Pero no pudieron tomar Jerusalén, ni tampoco quitar a esta Acaz del reino. Y bueno, ¿cuál es la razón? Dios no permitiría esto por una razón, porque la Biblia nos revela a quién le pertenece ese pedazo de tierra, Jerusalén. Y este pedazo de tierra le pertenece a Dios y a Jesucristo, su Hijo amado. Así que vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esto. El Salmo 48, versículo 1 y 2, nos hablan de una manera muy clara a quién le pertenece Jerusalén. Dice aquí Salmos 48, versículos 1 y 2. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Aquí habla de una ciudad y de un monte. Y dice el versículo 2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Esto es muy interesante porque entonces Jerusalén le pertenece a Jesucristo, el gran rey. Qué tremendo. De hecho, ya vimos en el Salmo 2 cómo dice la Escritura que Dios ha puesto a su rey en Sión, su monte santo.
¿de acuerdo? ¿Cuál es ese monte santo? Es este monte de Sión, es decir, Jerusalén, ¿de acuerdo? Jerusalén, el monte de Sión es una colina que está establecida sobre Jerusalén. Entonces, esta es la ciudad del gran rey, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo nos dice que esta ciudad, amados hermanos, este monte y esta ciudad es la alegría del mundo entero. El monte de Sión es un monte que le pertenece a Dios y es la ciudad del gran rey, de Jesucristo. Jesucristo confirmó estas palabras del Salmo 48 en Mateo 5, versículo 35. Ahí el contexto de ese versículo es cuando Jesús está hablando de que no juren por ninguna cosa, y aquí dice: no juren ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, Jerusalén le pertenece a Dios, le pertenece a Jesucristo, es la ciudad del gran rey. Por esta razón, amados hermanos, Jerusalén no podía ser conquistada, y esto se dio con el reino de Acaz. ¿Por qué no fue conquistada en ese momento Jerusalén? Porque Dios nos estaba ilustrando a quién le pertenece a pesar de la persona que ocupe el reino. En este caso estaba ocupando una persona que estaba muy alejado de Dios, era una persona entregada completamente a la idolatría, pero esa ciudad no podía ser arrebatada, ¿sí?, por estos dos reyes, por el rey de Israel y por el rey de Siria, porque ellos pretendían colocar en el trono a un sirio, al hijo de Tabel. Entonces, ¿por qué razón? Porque ese lugar le pertenece exclusivamente al gran rey, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo importante. Ahora, nosotros podemos pensar, pues, ¿Jerusalén es realmente el gozo de toda la tierra? ¿Realmente ese lugar provocará en este tiempo alegría, gozo en la tierra? ¿Este es el lugar que causa alegría a todo el planeta? Y vemos que en este momento no es así, aunque para Dios sí, porque ese es el lugar de su morada. El Salmo 132 nos enseña que es la morada de Dios, es el lugar que Él escogió. Miren, vamos rápidamente allí, vamos al Salmo 132. Vamos rápido a dar un salto de Isaías al Salmo 132. Este Salmo 132 también está impresionante, de hecho tiene que ver con esto y está completamente conectado el reino con la ciudad, Jerusalén con el reino de Jesucristo. Podríamos leer todo el capítulo 132, pero solamente quiero que leamos, déjenme ver desde dónde podemos, desde el 8 vamos a leer. Dice: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Fíjense cómo está conectado esta ciudad del reposo de Dios, que es Jerusalén, con el reino, en este caso representado por David, por aquella promesa de la que ya hablamos anteriormente que Dios le hizo a David. Aquí se menciona, vamos a llegar hasta ese versículo. Dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿De acuerdo? Dice: y tus hijos, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus sacerdotes saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. ¡Qué tremendo! Es en Jerusalén, es en este lugar del reposo de Dios, es en este lugar donde Dios quiso habitar, donde ha colocado su habitación, donde Dios hará levantar, sí, retoñar el poder de David. ¡Qué tremendo! El poder de David, amados hermanos, sabemos que David enfrentó muchas batallas y cada batalla que él enfrentó fueron las batallas de Dios. Por eso Dios le daba la victoria a David donde quiera que iba, ¿de acuerdo? Pero la mayor batalla, amados hermanos, el poder de David que Dios hará retoñar
en Jerusalén, en Sión, en su monte santo, es a través de la alabanza y de la adoración. Ese es el poder que Dios utiliza. De hecho, por ahí leímos en un versículo, ahorita no recuerdo, déjenme ver, porque déjenme ver, aquí lo tengo anotado, un versículo que leímos de Isaías, donde se habla de esto que les estoy diciendo, cómo las batallas de Dios son a través de la alabanza y la adoración. Aquí lo tengo apuntado, déjenme, es Isaías 30, versículo 32. Dice este versículo, Isaías 30, 32, dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas. Fíjense, cada golpe de la vara justiciera de Dios es con panderos y con arpas, es decir, con alabanza y con adoración a Dios. Entonces, podemos ver que este es el poder de David que brotará, amados hermanos. Ahora, déjenme decirles que ahorita estamos leyendo esto de Sión, pero en hebreo se habla de la ciudad de Dios que somos nosotros. Ahorita vamos a leer ese versículo, pero nosotros estamos incluidos en esta ciudad. Entonces, el poder de David va a retoñar, amados hermanos, en este lugar. Y dice el versículo 17, he dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Entonces, fíjense cómo estos versículos, aquí habla de una corona, habla de cómo Dios le prometió a David que de sus descendientes siempre habría alguien ocupando el trono, y cómo está relacionado la ciudad de Dios con el reino de Jesucristo. Es algo que no se desliga, es algo que está unido y que va a mantenerse de esta manera. Entonces, bueno, Jerusalén es la ciudad del gran rey, ¿de acuerdo? Jesucristo lo dijo, Mateo 5:35, no juren ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, bueno, les decía que entonces esta ciudad, dice el Salmo 48 que ya leímos, versículo 2, que es el gozo de toda la tierra. Pero en este momento vemos que esa ciudad no es el gozo de la tierra. Vemos que es un pedazo de tierra que está siempre en dificultades, siempre está en guerra, siempre están muchos enemigos, muchas naciones, muchos pueblos aborrecen esa ciudad. Algunos pueblos han intentado en muchos momentos de la historia destruir ese lugar, Jerusalén. ¿Y por qué no ha sido conquistado de esta manera? ¿Por qué no ha sido borrado? ¿Por qué no ha sido destruido? ¿Por qué siempre hay un pequeño remanente de Dios en ese lugar? Porque es la ciudad del gran rey, porque a Dios le pertenece, porque a Jesucristo le pertenece ese lugar. Fíjense, pensando mucho en esto, hermanos, en este versículo de Mateo 35, Mateo 5:35, vamos a ir rápidamente. Dice que la tierra, dice, porque es el estrado de sus pies. Fíjense qué interesante es esto, porque toda la tierra es el lugar donde Dios puede colocar sus pies, ¿de acuerdo? Pero Jerusalén, específicamente ese lugar, amados hermanos, es la ciudad del gran rey. Es interesante eso, y está, de verdad, es maravilloso. Pero bueno, el punto es esto. Este lugar en este momento no es causa de gozo, sino de conflictos, de muchos problemas, y seguirá así. Pero la realidad es que este lugar, amados hermanos, se va a manifestar así. Va a ser el lugar del gozo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo establecerá desde ese lugar su reino. Desde allí gobernará, desde allí reinará a todas las naciones y a todo el universo. Desde este lugar estratégico para Dios, porque esa es la ciudad que ama a Dios, porque Dios ha querido habitar en ese lugar, porque Dios ha puesto su morada en ese lugar, dice, y entonces podemos ver que esa es la ciudad del gran Dios, del gran Rey. Lamentaciones capítulo 2, versículo 15. Sabemos que Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías.
en esos tiempos tan difíciles que vivió precisamente Judá, Jerusalén, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y dice este versículo, Lamentaciones 2, versículo 15, dice: todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron, dice, y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Porque sabemos lo que sucedió en los tiempos de Nabucodonosor. Sabemos que Jerusalén, los habitantes de ellos fueron llevados cautivos, pero aunque muchos fueron llevados cautivos, ahí permaneció un pequeño remanente, pero esa porción de tierra sigue siendo el gozo de toda la tierra. ¿Por qué? Porque es el lugar que Dios eligió para su morada. Bueno, el Salmo 50, versículo 2, nos dice: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Entonces, este lugar, Sión, es la perfección de hermosura. Dios así lo ve y así será. Aunque ahorita veamos que hay muchos conflictos, que hay muchas dificultades, que siempre pues hay guerra en ese lugar, que siempre está como la alerta, ¿no? en ese lugar, pues este lugar será la perfección de hermosura. Bueno, miren, si comparamos el Salmo 48, que ya leímos, versículo 1 y 2, donde se habla de Sión, y leemos Mateo 5:35, que también ya leímos, en uno se habla de Sión y en otro de Jerusalén. Por eso les digo que Jerusalén, bueno, más bien el monte de Sión es una colina que está en Jerusalén. Pero quiero explicar un poquito esto, por qué Sión es Jerusalén o Jerusalén es Sión, para que lo tengamos claro, porque podemos leer de pronto Sión, o podemos leer Jerusalén, o podemos leer la ciudad de David, o podemos leer del templo que edificó Salomón, y todo tiene que ver con este lugar que ama a Dios, con el gozo de toda la tierra, que es este lugar, Jerusalén. Bueno, el Salmo 87, versículo 2 y 3, bueno, desde el 1 hasta el 3, dice lo siguiente: su cimiento está en el monte santo. Dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Entonces, pues aquí se habla de Sión y de la ciudad de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, dice estos versículos, que Dios ama las puertas de Sión más que cualquier otro lugar que Dios le dio como herencia a Abraham, ¿de acuerdo? Y que, bueno, luego se repartió con estas tribus, las 12 tribus de Israel. Las puertas de Sión son un lugar muy especial para Dios, y este lugar, las puertas de Sión, tiene que ver con Jerusalén. Ahora, en la Biblia el significado de Sión es fortaleza. Eso significa Sión, fortaleza. Bueno, la primera ocasión en que la Biblia menciona Sión, amados hermanos, es en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Es donde David conquista precisamente un lugar allí llamado la fortaleza de Sión. De hecho, de ahí salió un cántico que de pronto entonamos en esta iglesia. Dice ahí 2 de Samuel 5:7, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces vamos aquí viendo algunas cosas. La fortaleza de Sión o Sión es el equivalente a la ciudad de David, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo que cuando en la Biblia leemos Sión o la ciudad de David, se está hablando de lo mismo. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, Sión era originalmente el nombre de una antigua fortaleza, ¿sí?, que los jebuseos en la ciudad de Jerusalén ellos tenían, y fue la que conquistó David, ¿de acuerdo? Entonces, Jerusalén estaba ubicado en un lugar que le pertenecía a los jebuseos, Jerusalén, ese lugar, ¿de acuerdo? Entonces, Sión llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba la fortaleza, ¿de acuerdo? Entonces, después que David capturó y tomó la fortaleza de Sión, Sión fue llamada la ciudad
de David, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén, la palabra Sión se expandió en significado para incluir también al templo. Entonces, vemos que esta fortaleza de los jebuseos en la ciudad de Jerusalén era esa fortaleza de Sión y David la conquistó. Entonces vemos que Sión es la fortaleza de Sión o la ciudad de David, pero también es Jerusalén, ¿de acuerdo? Y cuando Salomón edificó el templo, bueno, el significado de Sión se extendió también al templo. Entonces, cuando hablamos del templo, estamos hablando también de Jerusalén, porque el templo que edificó Salomón se encuentra dentro de Jerusalén, ¿de acuerdo? Bueno, y eventualmente Sión, no fue de la noche a la mañana, pero eventualmente Sión fue usado con un nombre para la ciudad de Jerusalén, en la tierra de Judá, ¿de acuerdo? Que se ubica en la tribu de Benjamín, pero en el límite de la tribu de Judá. O sea, el templo ahí estaba establecido ahí, y ahí estaba Jerusalén. Bueno, entonces, y también, pues, la tierra de Judá y la gente de Israel, con todo, ¿sí?, fue conocido como Jerusalén. Entonces, vemos esta situación. Ahora, Sión también es utilizado de manera figurativa para el pueblo de Dios. Isaías 60, 14. Vamos a leer ese versículo. Isaías 60, 14. Dice acá. Dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Dice, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver aquí cómo igual Sión sigue siendo, pues como dice aquí claramente, la ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Pero bueno, entonces el significado espiritual de Sión en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tiene que ver ya con nosotros. Y esto lo vemos en Hebreos 12, 22. Vamos rápidamente ahí. Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. ¿Ya está acá? Gracias. Dice, sino que se han acercado al monte de Sión, ¿de acuerdo?, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, fíjense cómo nosotros formamos parte de este monte Sión, de la ciudad del Dios vivo, de Jerusalén la celestial, que prácticamente son sinónimos, según lo estamos viendo en el Antiguo Testamento. Entonces, en este lugar, por eso podemos decir del Salmo 132, que así como Dios decidió habitar en Jerusalén, en su monte santo, y ha decidido habitar porque Él ha querido estar allí, por eso sabemos que nosotros somos también esta ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y Dios habita aquí con nosotros. Es el lugar que Él ha querido según el Salmo 132. Entonces, Dios ha elegido a Sión, la quiso para habitación para Él, es el lugar de su reposo porque Él ha querido estar aquí con nosotros, en esta ciudad del Dios vivo, en Jerusalén la celestial. Entonces, esto de Sión también tiene una repercusión muy interesante para nosotros en el Nuevo Testamento y se cumple en nosotros, la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Qué interesante, ¿no creen? Bueno, entonces, esto es maravilloso. Ahora, el apóstol Pedro también habló de Cristo como una piedra en Sión. Esto es maravilloso. Vamos ahí a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. Y dice este versículo lo siguiente. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión, ¿sí?, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sostiene esta ciudad que es el gozo de toda la tierra?
¿Qué es lo que sostiene a este monte de Sión, a esta ciudad del Dios vivo, a esta Jerusalén celestial? Una piedra. Una piedra, amados hermanos, que fue reprobada y rechazada por los edificadores, pero que ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Una piedra de fundamento estable, una piedra escogida y preciosa, y sabemos que esta piedra, amados hermanos, es Jesucristo. En este mismo capítulo el apóstol Pedro dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los edificadores, mas para nosotros escogida y preciosa. Esta piedra, amados hermanos, esta piedra del ángulo es la piedra que sostiene a la ciudad del gran Dios, a la ciudad del Dios viviente, al el gozo de toda la tierra. A esta Jerusalén, a este monte santo, es sostenido por una piedra, es decir, por Jesucristo mismo. Jesucristo sostiene esta ciudad. Qué increíble, hermanos, porque ese es el cimiento de la iglesia. Jesucristo es el fundamento inamovible de la iglesia. Por eso nosotros también podemos gozarnos, amados hermanos, en esta ciudad. Tal vez el mundo no se goza de Jerusalén, pueden ver ese pedazo de tierra con muchos conflictos, con muchas dificultades, pero Dios también tiene su iglesia y Dios se goza porque habita en este lugar, pero también la iglesia es motivo de gozo para toda la tierra. Nosotros podemos gozarnos porque formamos parte de esta ciudad donde Dios habita. Qué increíble, ¿no creen? Entonces, bueno, podemos ver, amados hermanos, que por esta razón, porque el reino está ligado con ese pedazo de tierra y Jerusalén está relacionado con el reino, es por esta razón que estos dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, no pudieron quitar a Acaz del trono y poner al hijo de Tabel, ni tampoco pudieron tomar Jerusalén, porque es un pedazo de tierra que le pertenece solamente a Dios. Qué tremendo. Fíjense, Jesucristo también dijo algo interesante. Ahora que estábamos leyendo Lucas, déjenme encontrar este versículo donde Jesús habla también de algo que está relacionado con esto que estamos viendo. Está en Lucas 19 y aquí habla de cómo Jesucristo entrega algunas minas a algunos de sus siervos y se va. Dice el versículo 14, Lucas 19, 14, dice, pero sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Qué tremendo, hermanos. Como aún aquí Jesucristo estaba hablando de esto, como algunos de sus conciudadanos no querían que él reinara sobre ellos. Ese es el corazón de muchos pueblos en la tierra. Ese es el corazón de muchas naciones en la tierra, de muchos gobernantes, de muchas naciones, de muchos países, de muchas familias en la tierra, que no desean que Jesucristo sea el que reine sobre ellos. Entonces, Jesucristo habló también de esto. Le aborrecían y enviaron una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Estos son los mensajes que Jesucristo está recibiendo en estos tiempos. Está recibiendo embajada tras embajada con el mensaje, te aborrecemos y no queremos que reine sobre nosotros. Así está el mundo, hermanos. El mundo está con esta actitud, con este corazón, con esta arrogancia en contra de Jesucristo. No quieren, no desean que Él reine sobre esta tierra. Y constantemente envían estas embajadas con el mensaje, no queremos que reine sobre nosotros porque te aborrecemos. Detestamos que tú reines sobre nosotros. ¿Dónde vemos estas embajadas que van delante de Dios para decirle, te aborrecemos y no queremos que reines sobre nosotros? Bueno, tan sencillo como ver muchas de las manifestaciones que la humanidad hace, hermanos. Estos movimientos en el mundo, no solamente en uno o dos países, sino en el mundo entero, que le dicen a Jesucristo, no queremos nada contigo. Por ejemplo, el movimiento feminista.
Es un movimiento que ha tomado el cauce de violentar a Jesucristo, de agredir a Jesucristo. Y lo podemos ver con algunas manifestaciones feministas donde han hecho cosas grotescas. Por ejemplo, en una ocasión se presentaron, creo que esto fue en Chile, en un país de Sudamérica, donde se pusieron a protestar enfrente de una iglesia católica, pero al final de cuentas la agresión era contra Jesucristo y hicieron una representación de un aborto. Ahí estaban actuando, representando un aborto, pero se estaba representando a María abortando a Jesucristo. Y pancartas donde dicen, María, vuélvete feminista y aborta a Cristo. Y manifestaciones donde llevan las Biblias estas mujeres y van arrancando las páginas de la Escritura y pisoteándolas. O sea, esas son las embajadas. Solamente estoy citando un ejemplo. Es una embajada que va delante de Cristo, le dice, no queremos que reines sobre nosotros, te aborrecemos, Jesús. Qué terrible. Entonces, podemos ver que el mundo está así, hermanos. El mundo está constantemente diciéndole a Jesús, te aborrecemos. Qué terrible, hermanos. Esto o sea, aquí dice, ¿no? Lucas 19, versículo 14. Cuando podemos ver este tipo de manifestaciones con este tipo de mensajes, solo podemos deducir que es gente que está ciega, que está extraviada y que Dios tenga misericordia de ellos. Pero al mismo tiempo, amados hermanos, podemos, no sé, a mí sí me causa, como toca mi corazón esto, o sea, que haya gente que pueda llegar a aborrecer a Cristo. Haya gente que aborrezca a Cristo. Bueno, así hay mucha gente que aborrece a Cristo. Bueno, entonces, regresando a este asunto de Isaías, que estamos viendo lo que estaba pasando con estos dos reyes, el rey de Siria y el rey de Israel, que pretendían quitar a Acaz del reino y colocar al hijo de Tabel, pero también poseer Jerusalén, lo cual Dios no permitió. No pudieron tomar Jerusalén. ¿Por qué no pudieron tomarla? Porque es la ciudad del gran rey. Podemos nosotros también pensar lo siguiente, hermanos, ¿por qué Dios, pues si era un rey así tan malo como fue Acaz, seguramente, amados hermanos, fíjense, yo he leído muchas veces la historia de los reyes de Israel y de Judá. Y de los reyes de Israel siempre he dicho, para mí el rey más terrible fue Acaz, ¿no? Acab, el esposo de Jezabel, ¿no? Dije, en Israel no hubo peor rey que ese. Y el segundo fue Jeroboam, ¿no? Aquel que estableció una idolatría que no se zafaron nunca Israel. Y por parte de Judá, el rey que yo pensé que era el peor de todos es Manasés, que no hemos hablado de él más adelante. Terminando Acaz vamos a hablar de Ezequías y después de Manasés. Si leen la vida de Manasés dicen, ese es el peor rey de todos. Pero ya viendo a Acaz, hermanos, ahora puedo cambiar mi opinión y puedo decir que Acaz fue el peor rey en Judá. Y fíjense que este rey, amados hermanos, no fue como otros reyes. Debo de citar esto. De otros reyes podemos leer que se convirtieron en perseguidores de los profetas de Dios, porque tenían mensajes de parte de Dios y entonces estos decían, ay, ¿por qué siempre hablas así, no? Y muchos fueron encarcelados, muchos fueron perseguidos. Profetas que tenían mensajes de Dios fueron perseguidos y fueron pues atribulados por los reyes de Israel principalmente. Pero de Acaz, aunque no fue un perseguidor de ningún profeta, amados hermanos, no vemos que persiguió a Oseas, ni a Miqueas, ni tampoco a Isaías, ¿de acuerdo? Pero fue un rey, amados hermanos, terrible, de verdad terrible. Pero bueno, ¿por qué si este rey era así? ¿Por qué Dios no lo quitó ya inmediatamente y puso a otro? Bueno, y esto era como una oportunidad, ¿no? El rey de Israel, el rey de Siria están combatiendo contra Jerusalén y contra este rey Acaz, y es el momento para quitarlo, ¿no?
Pero vemos que no sucedió esto. Y esto solamente es un recordatorio, amados hermanos, de aquella promesa que Dios le hizo a David, de que siempre habría una lámpara encendida, que siempre habría un rey sentado en ese trono y que no iba a cambiar esta situación hasta Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver, amados hermanos, que Dios seguía cumpliendo su promesa a David, su siervo. La lámpara se mantendría encendida, se mantendría la llama viva por parte de Dios en el trono de David, porque Dios así lo prometió a David. Y bueno, de eso ya hablamos anteriormente bastante, ¿de acuerdo? Bueno, ahora Isaías, con este mensaje que está dando aquí en el capítulo 7, del versículo 1 al 12, podemos ver que Dios estaba hablando a través de Isaías y Dios quería ayudar a Acaz, pero Acaz no permitió la ayuda de Dios, de hecho lo rechazó, ¿de acuerdo? Ya leímos anteriormente Isaías capítulo 7 del 1 al versículo 7, ahora vamos a leer del 8 al 12 para completar estos versículos del 1 al 12 y ver cómo Dios le estaba ofreciendo como un apoyo, pero este rey no quiso, Acaz no quiso la ayuda de Dios. Dice el versículo 8, ya leímos del 1 al 7, seguimos con el 8. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creyeren, de cierto no permanecerán. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Qué tremendo, hermanos, porque podemos ver así como muy noble esta palabra de Acaz en el versículo 12. No pediré y no voy a tentar a Dios. Ándale, sí. O sea, así como muy buena onda, no voy a tentar a Dios. Pues, ¿qué es lo que hacía este rey? Ofrecía a sus hijos en sacrificio a Moloc y adoraba a muchos otros dioses extraños. Pero él no aceptó la ayuda de Dios. Fíjense cómo la rechazó. Dijo, no pediré y no tentaré a Jehová. No aceptó la ayuda de Dios. Este rey pidió, como ya hemos hablado anteriormente, la ayuda de Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. Y cuando este rey de Asiria le brindó apoyo, fue temporal, porque después le dio la espalda y lo oprimió terriblemente. ¿De acuerdo? Entonces, este rey, Acaz, rechazó la ayuda de Dios. El apoyo de Dios lo rechazó. Bueno, este rey pidió y prefirió la ayuda de un hombre. Prefirió la ayuda del rey de Asiria, y este rey de Asiria más adelante le daría la espalda. Pero bueno, así decidió este hombre. Sigamos leyendo un poquito más Isaías. Dice, dijo entonces Isaías, oigan ahora, casa de David, es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a mi Dios. ¿Qué palabra tan fuerte? Porque para este momento, pues Jerusalén era algo que molestaba a los hombres, pero Dios también estaba molesto con sus habitantes. Era molesto todo lo que estaba pasando y todo estaba siendo dirigido por este rey Acaz. Dice el 14, por tanto, el Señor mismo dará señal. Quieras o no quieras, Dios te va a dar una señal. Nada que te hagas ahí como el muy buena onda, no pediré y no voy a tentar a Dios, se me calla y Dios va a dar una señal. Así que siéntese y escuche lo siguiente. Y Dios le dijo a través de Isaías, por tanto el Señor mismo les dará señal, así que cállate, Acaz. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué señal tan maravillosa dio el Señor Dios a este rey? Fíjense, este rey no quería nada de Dios, no aceptó la ayuda de Dios, pero la señal que le dejó fue Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Saben qué, amados hermanos? Para toda la gente que rechaza a Cristo,
la señal sigue siendo la misma. Para toda la humanidad, para las familias y las personas que no aceptan el apoyo de Dios, que no reciben la ayuda de Dios, que rechazan a Dios, que le dan la espalda, que prefieren apoyarse en los hombres, como acá se apoyó en Tiglat-Pileser, o se apoyan en los altares de Damasco, o se apoyan en los demonios de Damasco, o en los ídolos de cualquier tipo de cosas, amados hermanos. La señal para ellos sigue siendo la misma: Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo sigue siendo la señal. No hay otra señal. O sea, la única señal por parte de Dios para la gente que Dios le quiere mostrar su bondad, pero rechazan esta bondad, sigue siendo y seguirá siendo la misma siempre: Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la única señal que Dios dará. A Jesucristo le pidieron señales: muéstranos una señal del cielo. Jesucristo dijo: señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo en el corazón, así como estuvo en el vientre de un pez por 3 días y por 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra también, hablando de su muerte, de su sepultura y de su descenso a las partes bajas de la tierra. Pero esa sigue siendo la señal: Jesucristo, hermanos. No hay otra señal. Y Jesucristo advirtió que en los últimos tiempos habrá falsos cristos y falsos profetas que harán muchas señales que, de ser posible, engañarán a los elegidos, hermanos. Habrá muchos que serán seguidores de falsos cristos y de falsos profetas, porque harán grandes señales, de tal manera que podrán engañar aún a los escogidos. Pero, amados hermanos, la Biblia nos enseña que la única señal de Dios es Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay otra señal, hermanos. Esa es la señal que siempre tenemos que ver: a Jesucristo, hermanos. Ver su palabra, porque Jesucristo es el verbo de Dios. Y esta es la señal que Dios ha establecido para todos nosotros. No dejemos de ver esta señal: Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces veamos cómo en un tiempo donde reinaba la oscuridad, donde todo estaba de cabeza, amados hermanos, por este reino de Acaz, donde hubo mortandad, cautividad, pérdida de tierra, donde querían sustituir a este rey y colocar a un sirio por rey. ¿De acuerdo, hermanos? Cuando todo estaba en oscuridad, Dios dio una señal y dijo: esta es la señal que yo les daré. Quieras o no quieras, Acaz, quieras o no quieras, mundo, quieras o no quieras, pueblos de la tierra, esta es la señal que yo daré: Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la única señal, amados hermanos. Entonces, Jesucristo es esta señal. Sabemos que esto lo vemos también en Mateo capítulo 1, y vamos para que podamos ver como el contexto de cuando se cumplió esta promesa de Jesús. Vamos a ir rápidamente a Mateo 1, versículo 23. Vamos rápido ahí. Mateo 1. Vamos a leer desde el 19 desde el 18 para ver el contexto del cumplimiento de esta señal que Dios le dio a Acaz en un tiempo donde todo estaba en oscuridad y de cabeza. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás
su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Qué tremendo! Bueno, en el tiempo de Acaz, el reino de Judá estaba siendo oprimido por muchos pueblos, por los filisteos, por los edomitas, por Israel mismo, por los sirios y luego por Asiria. Pero en el tiempo que nació Jesucristo, también estaban viviendo bajo un gobierno, bajo un imperio igual de cruel, el imperio romano. Pero aquí se cumplió esta promesa de Emmanuel. Entonces, esta es la señal, amados hermanos, que nosotros debemos esperar. Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué tremendo! Entonces, el mundo espera muchas cosas, pero todos tenemos que esperar solamente a Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a dejarla aquí. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos muchas gracias porque, Señor, esta es la señal que tú nos has dejado. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Y te bendecimos, Señor, porque nada, Señor, puede usurpar tu lugar, Señor, porque tú eres el único Rey verdadero. Y te damos gracias, Señor, porque Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Y porque en ese lugar se sentará Jesucristo como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. Señor, gracias porque Sión, Señor, tu monte santo, Jerusalén la celestial, es el gozo de toda la tierra. Es una hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Y nosotros hemos llegado a ese lugar. Hemos llegado a la Jerusalén celestial, a millares y millares de santos y de los ángeles, Señor, que se congregan en esta ciudad de Dios. Gracias, Jesucristo, porque esto es la iglesia, Señor. Esto es la iglesia, Señor. Y podemos hoy, Señor, gozarnos, Señor, porque hemos llegado a este monte, a esta ciudad, Jerusalén, donde hay un único Rey, Jesucristo, el único Rey aprobado por Dios el Padre. Gracias, Jesús, porque este es tu monte santo. Aquí te ha colocado Dios para que reines, para que ocupes el trono de aquella promesa que se le hizo a David, de que generación tras generación la lámpara se mantendría encendida, que esa llama jamás se apagaría, porque siempre habría ocupando el trono de David, Señor, un descendiente de David. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nada puede quitarte de este lugar. Señor, reina sobre este lugar, sobre tu iglesia amada. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Señor, ese es el gozo de toda la tierra. Señor, hemos llegado, Señor, a este lugar, a Jerusalén la celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo, tú eres Jesús nuestro Salvador y eres Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Señor, tú eres en nuestro espíritu, tú eres en todo nuestro ser. Señor, hoy nos llenamos de tu presencia, nos llenamos hoy de ti, Señor. Tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Llénanos, Señor, con tu presencia. Llena cada familia, cada persona. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, Jesús. Aleluya, Cristo. Nombre más alto, precioso Salvador. Sí, Señor. Bello Señor, Emmanuel. Amén, amén. Dios con nosotros, palabra viva, verbo
Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, amén, Cristo. Palabra viva, verbo de Dios. Sí, Señor, tú eres Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Cristo, nombre más alto, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, verbo de Dios. Gracias, Señor. Sé con nosotros, sé en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues Padre.